Quiero hablarte en esta hora acerca de cómo tener gozo en medio de la prueba. Mucho gozo. Y yo quisiera que hagas esta declaración conmigo diciendo, voy a tener mucho gozo. La verdad que muchas veces experimentamos en la vida momentos en los que nos sentimos llenos de gozo. Momentos, acontecimientos, situaciones que aún hasta queremos repetir, ¿no? Por decir, el nacimiento de nuestro hijo, ese momento tan importante para nosotros, quizás un cumpleaños, una boda, la graduación, el haber recibido el título tan anhelado, momentos que yo creo que ni siquiera nos molesta volver a repetirlos. Nos encanta vivir buenos momentos. Pero ¿y qué de los otros? ¿Qué de los momentos en los que no disfrutamos tanto, no nos llena de tanta alegría o de tanta felicidad? Pero la vida está hecha de buenos y malos momentos. Y en la vida tenemos que aprender a atravesar esos momentos que nos causan tristeza, que nos causan dolor, que quizás hasta nos angustian. Quisiera que leamos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 hasta el 8, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Varios puntos para destacar en esta enseñanza del apóstol Santiago, quien nos habla justamente acerca de tener gozo en medio de las pruebas. ¿Cómo hago entonces para tenerlo? Porque yo creo que esta es la primera pregunta que puede surgir inmediatamente cuando hablamos acerca de tener gozo en medio de las pruebas. ¿Cómo hago? El gozo, al igual que muchos de los sentimientos que experimentamos, no tienen nada que ver o no tienen que ver con lo externo, con lo que estoy viviendo afuera. Es un sentimiento. El gozo es una decisión. No tiene nada que ver con lo que estoy pasando, sino que es una actitud de mi corazón. Tener sumo gozo me habla de un estado espiritual que va más allá de lo que yo pueda estar viviendo. Yo decido, así como decido perdonar, así como decido amar, así como decido bendecir, también decido tener gozo en medio de la dificultad. Un ejemplo bien claro acerca de esto es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. La carta de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, comienza diciendo: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Notemos por un momento que Jesús no estaba viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Jesús no estaba viviendo una situación agradable. Justamente estaba en la cruz, sufriendo los dolores por el pecado de la humanidad sobre su cuerpo, cargando con la maldición de miles de seres humanos que habían dado la espalda al Señor. Jesús quizás estaría pasando por un momento de mucha debilidad, había perdido mucha sangre, había sido golpeado, maltratado, le habían clavado una corona de espinas en su cabeza, le habían arrancado la barba a tirones y encima estaba clavado en una cruz, soportando ese dolor. Estaba allí en la cruz, estaba viviendo quizás el peor momento de toda su vida aquí en la tierra como ser humano. Sin embargo, aclara el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, que quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Qué gozo
podemos encontrar en un momento de sufrimiento? ¿Qué gozo podemos encontrar en un momento de tanto dolor? Sin embargo, la Biblia me dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, Jesús no estaba mirando lo que le tocaba vivir. Jesús estaba mirando lo que venía por delante. Él estaba mirando la salvación. Él estaba mirando la redención. Él estaba viendo el amor de Dios derramado en toda la humanidad por causa de su sacrificio, por causa de el haber derramado hasta la última gota de su sangre. Todos nosotros tenemos la decisión de afrontar las debilidades, los problemas, las adversidades con gozo. Jesús puso el gozo de la salvación delante de él, y por eso dice la Biblia que menospreció la cruz, menospreció el oprobio, dejó de lado todo aquello que le estaba causando dolor, porque había una recompensa mucho mayor. Gozo en medio de las pruebas. Tenemos que aprender a desarrollar ese gozo por tener una salvación tan grande, y que aún en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la dificultad, dejemos de lado ese sufrimiento por el gozo que está puesto delante nuestro. Ahora, ¿cómo gozarnos cuando estamos pasando por diferentes pruebas? La verdad que si miramos la situación y ponemos nuestros ojos en el sufrimiento, en la adversidad, en la dificultad que estamos viviendo, tal vez terminemos deprimiéndonos, tal vez terminemos desanimándonos peor, ¿no? Pero ¿cómo hago para gozarme cuando estoy en medio de la prueba? Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Ninguna crisis, ninguna dificultad, ningún momento difícil va a inspirarme a poder saltar de alegría, a dar voces de júbilo, a demostrar que hay gozo por el momento difícil que estoy pasando. Pero el apóstol Santiago me enseña que cuando yo pongo los ojos en el lugar correcto, cuando no miro la prueba, sino que miro el resultado de esa prueba. Por eso Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Cuando yo puedo poner los ojos en el lugar correcto, cuando miro a aquel que tiene el poder para librarme de toda adversidad, para librarme de toda dificultad, cuando pongo los ojos en el resultado, dice, sabiendo que la prueba de mi fe produce paciencia. Hay un resultado. Hay un resultado de la prueba, y siempre cuando la prueba la pasamos en el Señor, el resultado redunda en bendición. Dice que la paciencia tenga su obra completa para que vos y yo seamos completos y cabales sin que nos falte nada. Y esto, cuando yo pongo los ojos en Jesús y me enfoco en el resultado, en el producto de la prueba que estoy pasando, esto a mí me da la posibilidad de gozarme en medio de la adversidad. El sumo gozo del que habla el versículo 1, ese gozo inefable, ese gozo inconmensurable, ese gozo que va más allá de la situación, que va más allá de la debilidad, aún del sufrimiento que pueda estar pasando, de las angustias que me estén rodeando, que va más allá de lo bueno o de lo malo que me está pasando. El gozo, yo decido gozarme, yo decido alegrarme. La palabra del Señor declara que el gozo del Señor es mi fortaleza, que cada día yo pueda desarrollar ese gozo que me lleva a mí a vivir fortalecido en la presencia del Señor. Que en esta hora usted pueda declarar conmigo, yo hoy tomo la decisión de vivir gozoso aún en medio de las pruebas. Por eso quisiera que consideremos 3 últimos aspectos antes de terminar. Versículos 5 al 8 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será
dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a una ola del mar que es movida por el viento de un lado hacia el otro. Y dice el verso 7, el hombre que piense que va a recibir algo de parte del Señor, si duda, está equivocado. Porque el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y algo inestable es algo que no tiene equilibrio, algo inestable es algo que pierde el norte, que pierde el rumbo. Pensando quizás en los elementos de la química, ¿no? Hay elementos que son estables y elementos que son inestables. Los elementos inestables frente a un movimiento, a un golpe, a una chispa, explotan. Y esto es lo que a veces nos pasa a nosotros cuando estamos viviendo momentos de crisis, de angustia, de dificultad. Si somos inestables frente a la presión, explotamos. Y explota nuestro carácter, y explota nuestro temperamento, y explota nuestra manera de ser. Como algunos dicen, uy, se me zafó la cadena, se me salió la cadena del piñón, y perdemos el control, a veces hasta de nuestros actos. Por eso, estas tres últimas cositas que te quiero comentar en esta hora, ¿no? Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, para tener gozo en medio de la adversidad necesito tener sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para poner los ojos en el lugar correcto. No la sabiduría humana, sino la que viene de Dios. Tener la sabiduría para mirarlo a Jesús. Tener la sabiduría para no ver lo que me está rodeando, los problemas que estoy atravesando, sino tener la sabiduría de mirar a aquel, al único que me puede librar de toda adversidad. Que el Señor te dé la sabiduría, te la dé en abundancia y Él seguramente te la va a dar y sin pedirte nada, sin reprocharte nada. Lo segundo que necesito, el verso 6 me dice, pero pida con fe. Necesito fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Coincidentemente, ¿no? Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque aquel que duda justamente se convierte en este ejemplo que da, que es como la ola del mar que es llevada de un lado para el otro y el problema lo lleva para acá y la situación difícil lo lleva para allá y la crisis lo empuja para un lado y la angustia lo empuja para el otro. Pero dice, tenemos que pedir con fe, no dudando en nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchos andan así, ¿no? De un lado para el otro. Un día están radiantes como una flor en primavera, florecientes, y al otro día como una flor marchita de invierno, ¿no? Son inconstantes, son inestables. Por eso lo último es un solo ánimo, porque dice la palabra que el hombre que es de doble ánimo es inestable. Que en esta hora el Señor te dé la capacidad de poder ser estable, de ser establecido en la roca que es Jesucristo. Que pongamos los ojos en el lugar correcto. Que no veamos la dificultad, que no veamos la adversidad, que no nos enfoquemos en el resultado de la angustia, sino que nos enfoquemos en el resultado de la prueba, que esa paciencia que nos hace completo, que nos hace cabales, para que no nos falte absolutamente nada. Mi oración en este tiempo es que podamos vivir en un permanente gozo. No en el gozo que podemos adquirir o que podemos alcanzar por lo que tengo, por lo que poseo en lo natural, sino ese gozo, ese estado de plenitud, ese estado de estar completo, de poder alcanzar lo que viene de parte del Señor y poder vivir en la plenitud del propósito de Dios para nuestra vida. Yo creo que hay un plan que es perfecto, un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, y tener gozo a mí me garantiza ver el plan de Dios cumplido en mi vida y en mi ministerio. Que el Señor te bendiga grandemente.